En este video vamos a ver si es posible crear contenido para YouTube usando un teléfono viejo o un teléfono que prácticamente ya ha pasado de moda. Ese teléfono que tengo en las manos es del año 2020 o 2021 y prácticamente es un teléfono que tiene poco almacenamiento. Si estamos viendo aquí, el almacenamiento es bastante bajo, son como 64 GB y la memoria RAM pues es de 4 GB. Entonces vamos a ver si es posible crear contenido o intentar crear un canal de YouTube usando este teléfono. Así que para ver con lo que cuenta este teléfono nos vamos a ir a sistema y nos vamos a ir a acerca del teléfono para que puedan ver que este teléfono tiene condiciones un poco bajitas para crear contenido. Tenemos una cámara de esta resolución. También tenemos una memoria RAM de 4 GB y versión de Android 10. Entonces para ver si podemos crear contenido, primero tenemos que definir qué tipo de contenido vamos a crear. Porque si nosotros usamos un teléfono antiguo o un teléfono que tenga versión de Android un poco bajo a comparación de los teléfonos actuales, pues puede suceder que algunos juegos o algunas aplicaciones pues ya no las levante o no las corra de la manera como lo haría al 100%. La batería pues son de 4000 según este teléfono y vamos a ver qué podemos hacer. Es un teléfono bastante viejito. Si nosotros vemos por aquí, vamos a ver si se ve aquí, tiene ciertas grietas que ya con el paso de los años, ya casi 6 años de antigüedad, pues ya casi no se está usando. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos instalar en un teléfono de Android 10 para comenzar a crear contenido? Bueno, vamos a ir a las aplicaciones y este teléfono prácticamente lo estoy usando para grabar estos videos que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, ¿qué aplicaciones necesito o qué aplicaciones puede correr este teléfono de Android 10 para comenzar a crear contenido en YouTube? Bueno, si vamos a crear un canal de videojuegos, las dos aplicaciones que he estado probando en este celular son estos dos juegos, este que ven acá, que es el contenido principal del canal, y Clash Royale, que es últimamente los videos que estoy subiendo al canal. He instalado esos dos juegos. En el caso de Clash Royale pues no tiene ninguna dificultad en que lo corra este teléfono, pero en el caso de este sí, porque los gráficos hay que utilizarlos en el modo estándar o lo más bajo posibles. Entonces, ¿qué aplicaciones necesito instalar en un teléfono viejo o un teléfono antiguo, por decirlo así, o con pocos recursos? Las aplicaciones básicas que necesitamos sí o sí es YouTube Studio, que lo tengo por acá, para poder tener todas las métricas de los videos, o también para ver el análisis de cada video que subo. Necesito sí o sí los juegos que voy a transmitir, que en este caso son esos dos, y como son juegos que vamos a jugar directamente aquí en el teléfono, necesito un grabador de pantalla. Por lo general, los grabadores de pantalla pues los podemos descargar desde la Play Store. Yo utilizo esos dos, X-Recorder y grabador de pantalla, pero algunos problemitas que tienen los Android, en este caso Android 10, es que en algunas ocasiones cuando se abre el juego y nosotros queremos grabar pantalla, pues se tienden a cerrar las aplicaciones de grabador de pantalla. En este caso es una versión de Android 10 y cuesta un poco grabar pantalla y estar jugando a la vez. Pero en el caso de Clash Royale, si ustedes quieren crearse un canal de Clash Royale, pues va bastante bien el juego y las grabaciones de pantalla funcionan bastante bien. Quizás el único problema es con este, que necesita un poco más de recursos para que los videos o las grabaciones de pantalla vayan más fluidas. Bien, ahí tenemos los dos juegos. Y si ustedes están pensando en crear videos pero no con su voz, sino que con una voz más artificial, la aplicación que les puedo recomendar es esta, la voz de Sueira, que sirve para poner voces estilo Loquendo o voces un poco más naturales o que no se escuchen tan robóticas. Es una aplicación gratis y para guardar los audios pues simplemente es cuestión de ver algunos anuncios para poder conservar los audios que nosotros vamos a grabar. Seguimos bajando y si ustedes quieren
hacer directos con un teléfono de gama baja, la mejor aplicación es esta, PrimeLive, que es una aplicación que la pueden descargar directamente desde la Play Store. Es una aplicación para hacer directos en teléfonos de gama baja. ¿Qué otra aplicación necesito instalar en mi dispositivo de gama baja para poder comenzar a crear contenido en YouTube? Bueno, vamos a deslizar un poquito hacia abajo. Por aquí lo tenemos y vamos a llegar a el editor de video, que en este caso estoy utilizando CapCut. Por acá lo tenemos, pero esta aplicación pues es su versión gratis, es bastante limitada, y su versión de pago pues que te da varias funciones. No es el único editor de video que podemos utilizar, como pueden ver aquí tengo CapCut, pero también he instalado otro editor de video que es bastante bueno y es InShot, esta aplicación que está por aquí. Entre InShot y CapCut, la mejor para editar videos en teléfonos de gama baja para mí en lo personal es esta, InShot. Es bastante fácil de utilizar y no necesita muchos recursos del teléfono. En cambio CapCut, al ser un teléfono de gama baja, pues sí tiende a trabarse. Todos estos videos que están aquí en el canal pues los he hecho con este teléfono, con una versión de Android 10. Otra aplicación que necesitamos instalar en este teléfono es Photo Editor, que esta aplicación más que todo te sirve para crear miniaturas. Las miniaturas que van en los videos, ya sea esta miniatura que están viendo por aquí o estas, todas han sido creadas desde este teléfono. Otra aplicación para instalar en dispositivos de gama baja y que van a funcionar también para crear contenido es esta, es Pixellab. Por acá la tenemos. Esta aplicación es para crear texto y ponerlas en las miniaturas, es decir, crear textos de esta manera, así como lo están viendo aquí. Así que son esas aplicaciones las que necesito instalar para poder crear un canal de YouTube usando un teléfono de gama baja. Aplicaciones que quizás son innecesarias para que el teléfono vaya bastante bien. Yo aquí podría eliminar esta, que es TikTok, porque TikTok consume varios recursos del teléfono y al ser un teléfono de gama baja pues a veces tiende como a trabarse. Así que esta versión de TikTok pues ya es para un teléfono de Android 12, 13 o 14 para que vaya más fluido. Así que ahí están las aplicaciones que necesito instalar. Otras aplicaciones que no son tan necesarias para tener un teléfono solo para crear contenido, en este caso sería Facebook, que también se puede instalar, no es necesario tenerla en el teléfono, en WhatsApp, y también podemos instalarnos un grabador de voz, que en este caso si ustedes quieren grabar videos con su propia voz. Esas aplicaciones son las que tengo instaladas en este teléfono de gama baja ya del año 2020 o 2021, que como pueden ver aquí pues almacenamiento solamente tenemos 64 GB de almacenamiento y ya está, bueno, más del 50%. Así que esas son las aplicaciones que necesitamos para poder crear contenido en un teléfono de gama baja o que ya esté un poquito pasado a su tiempo. Y como les repito, es un teléfono de Android 10, pero es posible crearse un canal de YouTube y crear contenidos como los que están viendo en el canal.